Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hoy Te Hablo De. Y hoy te hablo de mis 5 películas favoritas del estudio Ghibli. Como todos saben, el estudio Ghibli es un estudio de animación japonés dirigido por Hayao Miyazaki. Aunque él ya se retiró y el estudio parece que no va a seguir produciendo películas, o al menos eso parece inicialmente. Lo cierto es que si bien el estudio Ghibli está dirigido por Hayao Miyazaki y la mayoría de las películas que han salido de ese estudio han sido dirigidas por él, también ha habido otras películas dirigidas por ejemplo, su hijo Goro Miyazaki y otros directores japoneses que han participado en algunas de sus películas. Yo soy fanático, yo soy muy fanático del anime en general e intento consumir tanto como puedo, pero siempre con las limitaciones que te encuentras de tiempo, trabajo, familia, no puedes ver tanto anime como quisieras. Entonces tienes que ser muy selectivo a la hora de hacerlo, porque de lo contrario pues puedes terminar dedicándole tiempo a algo que no vale la pena. En mi caso particular, yo sé que cualquier cosa que haga el estudio Ghibli es para verlo de 100% convencido, sin mirar atrás, sin ver nada. Yo creo que el estudio Ghibli es uno de los estudios más competentes en cuanto a anime, películas. Lo mismo series, ellos comenzaron, no sé si ya eran un estudio para entonces, pero ellos hicieron muchas series. Por ejemplo, si no recuerdo mal, Marco fue una serie de ellos, Heidi fue otra serie de ellos, y creo que hubo otras series, Mujercitas creo que también es una serie que sacaron ellos. En todo caso, luego el estudio pues, se independizó, ya en vez de sacar series empezaron a sacar películas como tal, películas de animación japonesa. Y bueno, es uno de los estudios más conocidos y reconocidos por todo el mundo, pues tanto así que el mismo director de Pixar, John Lasseter, ha considerado siempre al estudio como uno de los como una inspiración. Es amigo personal de Hayao Miyazaki y bien, de hecho películas de Ghibli han estado nominadas al Oscar y han ganado Oscar. También fueron traídas, todas estas películas han sido traídas y distribuidas por Disney, pues ellos compraron todos los derechos debido a la altísima calidad que tienen sus animaciones. Entonces bueno, como no sé si se ve aquí, esta parte sí, se pueden ver un poco. Aquí están algunas de las películas de Ghibli que tengo. Estoy casi completando la colección. Me faltan unas 3 o 4 para tenerlas todas. Aunque parece que faltan, sí faltan. Las tengo aquí en mi mano. Y es porque justamente quiero hablarles de cuáles son mis top 5 de estudio Ghibli. Pero ese top 5 no tiene un orden. No es el de 1, 2, 3, 4, 5. Sería muy difícil para mí ponerle un orden. Como dije, para mí cualquiera de las películas de Ghibli las puedo ver en cualquier momento y todas rebosan calidad, pero hay unas que me gustan más que otras, pero no quiero ponerles un orden. Y bueno, así que hoy hablaremos de eso, cuál es mi top 5 de películas de los estudios Ghibli. Por la primera que quiero comenzar es justamente su primera película. Ahí, ¿se ve? ¿Me tapo la cara? Aquí, abajo, arriba, a la derecha, no, aquí. Entonces, que bueno, para los que hablamos español tiene un nombre un poco particular. Laputa Castle in the Sky. Aunque alguien me comentó que se pronunciaba Laputa, pero no sé si es un nombre que se tiene que pronunciar en japonés o en inglés. En todo caso, este fue una de las primeras películas de animación sacadas por el estudio. Y una de las razones por las que me gusta tanto, además de que con todos los años que lleva, cuando ves la animación te das cuenta que es una de esas películas que aún a día de hoy mantiene su frescura y su nivel técnico. Es como por ejemplo ves Blancanieves de Disney y te das cuenta que a nivel técnico sigue siendo muy bueno, cosa que películas que salieron mucho después, como puede ser Dumbo salió 2 o 3 años después, pero si saltamos a los 70, por ejemplo, como películas como El Libro de la Selva, o como películas muy buenas, pero la calidad de la animación se ve que es mucho menor al inclusive Blancanieves, que fue la primera. Blancanieves fue un desarrollo titánico, pero no estamos aquí para hablar de eso, estamos para hablar de esto.
Entonces, en esta película, que el protagonista, lo leo porque no recuerdo su nombre, es un huérfano de nombre Pazu, que una chica cae del cielo, literalmente, y tiene como un collar con un cristal que guinda de su cuello, y es aquí donde comienzan las aventuras. Pues ella tiene una misión y Pazu pues quiere formar parte de eso, quiere también recorrer grandes aventuras. Lo que hace de esta película tan especial es el hecho de que recuerda mucho a películas como Indiana Jones, por ejemplo. Es toda una aventura. Películas como Rocketeer, por ejemplo. A mí Rocketeer me gusta muchísimo, y esta película en particular me la recuerda porque es esas películas de acción o aventuras que ya no se hacen, ¿saben? Ese tipo de películas que como antes, que digamos que su versión más cercana a día de hoy diría que quizás es National Treasure, pero que no tiene la misma magia de esas series, como esas series de películas B de antes, tipo Indiana Jones, tipo Rocketeer, ¿saben? Los nazis eran los malos, y estamos buscando aventuras y artefactos escondidos. Esta película me lo recuerda mucho y es una de las razones por las que es una de mis favoritas. Así que si quieren ver una película y ver como los comienzos del estudio, les recomiendo encarecidamente Laputa Castle in the Sky. Bien, la segunda película que les voy a mencionar es posiblemente mi favorita. Sé que la idea no era colocarle un orden, pero en este caso es indiscutiblemente mi favorita del estudio Ghibli hasta ahora. Es una película que rebosa imaginación, es una película llena de color, con una banda sonora espectacular, y en este caso estamos hablando de Spirited Away, que en español es conocida como El viaje de Chihiro, y en japonés es Sentu Chihiro no Kamikakushi, si no me equivoco. Entonces, ¿qué tiene de especial esta película? Bueno, todo en esta película es sencillamente mágico. Partamos por la animación. Creo, me atrevería a decir que es la película de animación de Ghibli más compleja de todas. Es una película donde la cantidad de detalles y colores en movimiento que hay en todo momento es impresionante. Es una película que incluso podrías ver en japonés y no entender nada, y aún así disfrutar completamente de las imágenes. Es un paseo visual. Pero además de eso, una de las cosas que más me gusta, o siempre me gusta, es que en algunas de las películas de los estudios Ghibli no hay necesariamente todo un arco argumental y toda una historia épica que contar, sino es más bien un momento en el tiempo. Es un pedazo de la vida de alguien, y en este caso pues es un pedazo en el momento de la vida de Chihiro. Ella simplemente está cambiando de ciudad y ha dejado a todos sus amigos atrás. Un tema algo recurrente, si me lo preguntan, en las películas de Miyazaki, el cambio en los niños. Y entonces comienza, pues, no sé, dándote un poco, bueno, que está pasando por ese momento. No es necesario en la trama, porque ella podría haber fácilmente simplemente estado en un viaje, pero no, ellos quieren, él quiere que tú te pongas en la piel de ella, y que eso empiece a evocar ciertas sensaciones y emociones en ti. Entonces ocurre que se detiene en un momento, pues estaban buscando direcciones para poder llegar a su nueva casa. Llegan a una especie de mercado que está aparentemente vacío. Los padres de Chihiro empiezan a comer de un stand que está vacío, de donde no se suponía que debían comer. O porque pues no tenían idea de por qué estaba esa comida allí. Gradualmente los padres empiezan a transformarse en unos cerdos, literalmente unos cerdos, se transforman en unos cerdos, y luego son atrapados por una bruja. Pues el sitio, y esto tiene mucho que ver con la cultura y literatura japonesa, porque esto era como una especie de agasajo a los dioses, a los diferentes dioses que habían allí
que hay en la cultura japonesa, y esta bruja parece ser la que comanda una especie de baños japoneses. Los baños con sales son algo muy típico japonés. Hay muchas casas dedicadas a esto, y entonces, pero ella maneja una que es baños con sales para los dioses. Y entonces pues los padres de Chihiro básicamente se terminan convirtiendo en cerdos que van a ser sacrificados para que se los coman los dioses en algún momento. Y bueno, Chihiro se queda y hace todo lo posible por liberar a sus padres, embarcándose en una grandísima aventura. La trama es por lo más extraña, es muy japonesa en ese sentido. Entonces, pues evidentemente parece muy bizarra si se quiere. Pero lo cierto es que esta película además ganó el Oscar, fue la película de Estudio Ghibli que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación ese año, y tiene un motivo, es que su música, su animación, la historia y todo, de verdad, se compaginan para crear un mundo perfecto, 2 horas de completa imaginación que para mí no hay ninguna película de Estudio Ghibli con la calidad, el nivel técnico, el colorido y la fascinación que le tengo a esta película. Para mí es sencillamente la mejor que ha hecho el estudio. Por supuesto, pueden tener, todo el mundo tiene derecho a una opinión completamente diferente, así que no espero que compartan necesariamente mi opinión, pero sí quiero que sepan que esta sencillamente tiene que estar en el top 5 de cualquiera que le gusten los estudios Ghibli. Si no está de primera, puedes ponerla de última, pero es definitivamente una película que merece estar en las 5 primeras. El viaje de Chihiro, Spirited Away, se las recomiendo al 100%. Bien, la tercera película de la que les voy a hablar es la única de las 5 que tengo que no fue dirigida por Hayao Miyazaki. De hecho, esta fue dirigida, no, la verdad es que por Nizo Yamamoto. Creo que es el nombre, está muy difícil de leer porque decidieron utilizar fondo plateado con letras blancas, así que imagínense. En todo caso, es también una de las películas más antiguas del estudio, si no me equivoco es de inicios de los 80, y es La tumba de las luciérnagas, Grave of the Fireflies. A diferencia de las otras películas donde nos narran aventuras, esta no es una película de aventura, no es una película alegre, es una película de guerra. Es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y nos habla de la historia de 2 hermanos que perdieron a sus padres durante la guerra, que se ven obligados a vivir con su tía hasta cierto punto, pero pues cuando la comida empieza a escasear y las cosas se empiezan a complicar, se tienen que ir de allí, pues no pueden permanecer con ella, y cómo luchan por sobrevivir. Miren, esta película es de animación, es una de las películas de animación yo creo más importantes que se han hecho en mucho tiempo, porque es difícil encontrar una película de animación que toque temas como los que aquí se tocan, que se presenta la historia como se presenta aquí. Y el motivo principal de eso es porque la animación se utiliza normalmente solo para películas para niños, películas infantiles, películas cómicas. Pocas veces se utiliza la animación para contar historias tan reales y crudas como esta. Y yo creo que es un error, porque si algo nos demuestra esta película es que a veces la animación te permite ser un poco más, crear un poco más de magia que no podrías crear usando personajes de carne y hueso, porque se vería irreal. Por ejemplo, aquí si bien la película está basada es decir, está hecha en una situación real, lo importante es que hay momentos que se ven acentuados de manera un poco irreal gracias a la animación, pero es gracias a la animación que ese mismo momento termina no viéndose ridículo, pero al mismo tiempo creando una empatía mayor y una magia mayor hacia lo que está ocurriendo en pantalla.
Y entonces es interesante que un estudio como Ghibli sacara una película como esta, con un impacto tan grande, con una historia tan fuerte, tan cruda, pero que al mismo tiempo no pierda su magia. Hay momentos que lo único que la imagen que esta película presenta son 30 segundos de una escena, donde lo único que hay, por ejemplo, es ¿cómo se dice? Un balde con agua y gotas que caen. Nada más. Y tiene una razón de ser. Esta es una de esas películas que no solo merece ser vista por quien es amante de la animación, por quien es amante del estudio, merece ser vista por todos. Y si eres amante de las películas de guerra, y no me refiero necesariamente solamente a películas de guerra que presenten la guerra como tal, como Salvando al Soldado Ryan o la delgada línea roja, esta película está allí al lado de películas como Pelotón, Apocalipsis Now, Nacido el 4 de julio, por ejemplo. Es una película con que toca una fibra moral, que habla de los resultados de la guerra y cómo muchos inocentes pagan sin necesidad el resultado de las decisiones de otras personas. Esta es una película muy importante a mi parecer y que merece ser vista y que merece que esté en la colección de cualquiera que se precie de ser amante del cine. La tumba de las luciérnagas. Bien, ahora vayamos a algo más alegre. En este caso, la otra película que les voy a hablar en este caso es La Princesa Mononoke o Princess Mononoke. No sé cómo fue llamada en japonés. Este fue una de las primeras películas del estudio Ghibli que se hizo famosa y que llegó a los Estados Unidos, que llegó a Norteamérica. En Sudamérica siempre hemos tenido un poco más de contacto con la parte anime, por lo que muchas películas ya conocían el estudio desde antes, pues importando películas o consiguiéndolas vía internet. Pero esta fue la película que yo diría lanzó al estudio en Norteamérica. Y es fácil entender por qué. Esta es una película que es básicamente una aventura de proporciones épicas. Su escala es increíble, es grande, y es un cuento de fantasía que mezcla además uno de los temas preferidos de Miyazaki, que es la parte ecológica. Aquí vemos una especie de guerra entre lo que es la naturaleza con la civilización moderna entendiéndose no actual, pero más bien comenzando la revolución industrial, y al mismo tiempo con los elementos mágicos, la magia y esos elementos. Entonces, aquí se conjuga toda una serie de elementos que forman lo que es esta historia épica, lo que es esta gran aventura, pero no es una aventura tipo Indiana Jones, yo diría que es más una aventura estilo El Señor de los Anillos, por así decirlo. Star Wars, ¿entiendes? Tiene gran escala y hay una gran jornada por delante para su protagonista. Y esta película me recuerda además una de las cosas que a veces me da tristeza de la animación. Fíjense que las películas animadas permitirían hacer grandes obras estilo El Señor de los Anillos. Imagínense en vez de tener que recurrir a actuaciones reales con unos costos mucho más altos. Es extraño que no se haya utilizado nunca más ese estilo que no se haya utilizado la animación para contar aventuras del bien contra el mal en proporciones más épicas. Uno de los pocos intentos fue El Caldero Negro por parte de Disney en la época de los 80, que además esa es la época de Disney que se considera como su peor época, cuando Disney no estaba pues produciendo buenos films según la crítica, según el recibimiento del público. Y El Caldero Negro fue una de esas películas que lamentablemente fue además recortada fue recortada alrededor de media hora por el director de Disney en aquella época, por lo que la película se ve con muchos saltos, pero cuando ustedes la ven e intentan ver lo que hay más allá, se dan cuenta de que hace falta ese tipo de historia, esas historias de caballeros, de búsqueda del bien contra el mal,
cierto tono oscuro. Que no significa esto que no deba ser para niños, pero que sí llegue un poco al límite, ¿no? Y presenta una historia de un nivel más épico. Y no siempre estas historias que están bien, pero siento que no evolucionan y no crean mundos más grandes. Por ejemplo, El Planeta del Tesoro de Disney fue un buen intento por crear, ya saben, un universo mayor, lleno de aventura. También lo fue quizás hasta cierto punto Titan A.E. de Fox, pero en todo caso ninguna de las dos entendieron el concepto final que es el de la cohesión de todos estos mundos. Cambio Princess Mononoke, yo diría que es lo más cercano a una de esas películas que yo he visto en mucho tiempo. Es posiblemente la única película de ese estilo de animación que de verdad cumple y a la perfección con lo que yo les estoy comentando. Y es una lástima porque es un medio que se prestaría enormemente para eso. Entonces yo les recomiendo eso porque aquí tiene un quote, como dice, bastante quizás que dice The Star Wars of Animated Features, que es como decir el Star Wars de las películas animadas. Pero yo creo que el uso que le dan aquí es más por el tema de lo que representa a nivel de espectáculo y no a nivel de lo que es la epicidad de lo que es esta película. Yo se las recomiendo de verdad, es otra de mis top 5, mi top 5 de los estudios Ghibli. No puede faltar si te gusta la animación y el anime japonés, Princess Mononoke. Y ahora quiero cerrar con lo que es una de mis películas, digamos, más simples de la lista. Es una de las películas más simples, pero es también una de las películas que yo diría que mejor ha envejecido con el tiempo. Y la razón es que es una película, como dije anteriormente, ellos parecen tomar un fragmento en la vida de dos personajes, o de los personajes, y te cuentan solamente qué pasó en ese momento. No te cuentan desde su nacimiento, o luego no te cuentan hacia dónde van o qué pasa, no. Es simplemente agarrar un momento en la vida de dos personas que significa cambios. En este caso, nuevamente, dos hermanas se están mudando y están llegando a su nuevo hogar en el campo. Y bueno, te cuentan de las aventuras de estas dos niñas. Entonces aquí te cuentan la aventura de una niña que descubre a un ser mágico llamado Totoro, o así como le llaman, que es una especie de gato gigante. Bueno, aquí se puede ver también. Y ella descubre a este ser mágico y empieza a conocer ese nuevo sitio donde está. Una cosa que ocurre también al mismo tiempo, porque Miyazaki le gusta llenar un poco de tragedia a su historia, es que la mamá de ellas está en un hospital cercano, enferma, y ellas están quedándose solamente con su papá. Es una de las razones por las que se mudaron al campo, para ver si su mamá mejoraba, pues estando en el campo podía respirar mejor, pues, saben todas las cualidades que se les da a la parte rural de nuestro sitio. Entonces, en este caso, aquí hay una cosa que juega muchos elementos, es que no sabes si lo que está ocurriendo es parte de la imaginación de la niña o es real, que ella encontró ese ser mágico. Entonces, ese realismo mágico, por llamarlo de algún modo, es lo que hace a esta historia tan apetecible, tan sin tiempo, y a pesar de ser tan simple, al mismo tiempo es tan mágica. Se habla de que en algún momento en la historia se vuelve un poco más oscura. Yo no diría, desde mi punto de vista, que se vuelve una película oscura en ningún momento. Diría que se tocan temas un poquito más complejos, quizás, pero no creo que sea suficiente como para decir que la película decae en la segunda mitad. Simplemente, pues la historia te lleva a que eso sea la evolución lógica de la misma. Pero siguen ocurriendo más de esos elementos mágicos que tú no sabes si son reales o no. Y bueno, por eso esta es una de mis películas favoritas de los estudios Ghibli. Así que yo se las recomiendo a todos porque Mi vecino Totoro es una de las mejores películas del estudio Ghibli. Y sería incluso la que yo les diría, comiencen por esta, porque es posiblemente la mejor manera de introducirse en lo que ellos representan como estudio. Mi vecino Totoro
posiblemente una de las películas que estaremos hablando en 10 o 20 años y siempre estará en la lista. Mi vecino Totoro. Bueno amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero que me den sus impresiones, cuáles son sus películas favoritas de Estudio Ghibli, también así como las de animación japonesa en general. Cuéntenme qué les parece, cuéntenme cuáles son, como dije, sus películas favoritas y estaremos comentándolas y hablando sobre ellas más adelante. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.